Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Mónica Rodríguez, soy una mujer de 42 años, uso lentes, soy hispana y vengo con una colita de caballo y blusa blanca. Ah, caray. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué hablar de implante coclear y auxiliares auditivos en pacientes que viven con Usher? Es importante recordar que la gente que tiene pérdida en la visión va a depender mucho más de la percepción auditiva. Entonces, es por esto que nosotros como médicos y ustedes como pacientes debemos de estar conscientes de la importancia de una muy buena audición para mejorar la comunicación. Y esto es algo que tenemos que pensar a corto y a mediano plazo. En este video, lo que estamos viendo es un pequeño ejemplo de cómo escuchamos. Es muy importante entender cuál es el mecanismo de convertir una vibración mecánico a una estimulación eléctrica para poder entender cuándo entra el implante coclear como una opción viable para personas con pérdida auditiva. Entonces aquí vemos en este video cómo el sonido es una vibración, hace que el tímpano vibre y se mueve y así mismo pasa esta vibración al martillo, al yunque y al estribo. Esta vibración se pega al oído interno y en el oído interno tenemos un líquido y este líquido se va a mover, como lo estamos viendo aquí. Al moverse este líquido, tenemos estas células de las que ya han hablado, las ponentes previas, y vemos que estas células con estos cilios se mueven. Al moverse estos cilios es cuando para mí pasa la magia de la audición. Deja de ser un estímulo mecánico a ser un estímulo eléctrico. Entonces, se mueven estos cilios y se liberan unas vesículas al final de esta célula y estas vesículas transmiten ya este impulso como algo químico o eléctrico a través del nervio. Y por el nervio viaja hasta el cerebro y terminamos de escuchar con el cerebro. Entonces, todas las personas escuchamos con el oído y con el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Ya habíamos visto en las presentaciones previas la presencia de estos cilios en la parte del equilibrio y en la parte de la audición. En la parte de la audición las vemos aquí en estas imágenes que están, fíjense muy bien cómo están estructuradas, están formadas, tienen una formación adecuada y si las ven, se ven, no las vemos funcionar, pero se ven muy bien. Es una fotografía electrónica. ¿Qué es lo que pasa en Usher? Tenemos afortunadamente en el mundo una experiencia en ratones con que se han podido hacer ciertas modificaciones genéticas. Este tipo de mutaciones en Usher se han podido estudiar en ratones y se han podido estudiar las cócleas de estos ratones y lo que vemos en las cócleas de los ratones es que al tener una mutación, esta mutación hace que la proteína que se forme es una proteína con ciertos defectos. Y estos defectos los vemos aquí. En estas células ciliadas, vean cómo estas células no están en orden, no tienen esta estructura y estos pelitos se van perdiendo con el tiempo. ¿Qué pasa? Recordemos entonces que estos pelitos son los que nos cambian la estimulación mecánica a una estimulación eléctrica. Si estos pelitos no funcionan, la pérdida auditiva va a aumentar. Y aunque nosotros pongamos más sonido, más volumen, no va a ser suficiente porque estos pelitos ya no existen y no nos van a poder hacer el cambio a una electricidad o un estímulo químico que nos lleve esta información al cerebro. Y ahí es cuando el auxiliar auditivo deja de ser suficiente. ¿Cómo lo vemos? ¿No? Número uno, si nosotros, estos pacientes o ustedes van a una audiometría, van a empezar a ver que su audiometría empieza a caer. Y puede caer y puede bajar de una manera diversa. El patrón de la pérdida auditiva puede ser distinto, puede ser plano, puede ser más hacia agudos, puede ser severa, puede ser moderada, puede ser profunda. Pero el punto es que estos pelitos ya no nos sirven para cambiar a electricidad esta estimulación. ¿Cómo lo van a vivir
las personas es van a escuchar, pero no van a entender. Escucho, pero no entiendo. El auxiliar ya no me sirve. Le pongo más, pero no me da la información. Y esto es, pueden cambiar de auxiliar, pueden cambiar, pero al final del día, cuando estas células son incapaces de cambiar a electricidad o a una forma química esta información, por más auxiliar auditivo, el más moderno que exista, no va a ser suficiente porque el oído ya no va a tener los medios suficientes para hacer este cambio. Y entonces, justo es esto. ¿Qué pasa cuando el auxiliar auditivo ya no es suficiente? ¿Cómo saber que ya no es suficiente? Bueno, aquí hay les voy a dar varios tips y algo de información para saber, para que ustedes sepan cuándo tienen que acercarse a algún otorrino que tenga experiencia en implantes cocleares o algún audiólogo o audióloga que también tenga experiencia en implantes cocleares, para que nosotros podamos orientarlos de cuándo es el mejor momento de cambiar de tecnología. Entonces, ¿cuándo ir a una valoración para implantes cocleares en adultos? Es cuando tengamos una audiometría que escuche mayor a 60 decibeles en por lo menos estas tres frecuencias, 500, 1000 y 2000 kHz. O bien, cuando la comprensión del lenguaje sea peor que un 60% a nivel de una conversación. Entonces, es muy fácil ustedes que se acuerden de la regla del 60-60. Más de 60 decibeles y menos del 60% de comprensión. ¿Qué es lo que ustedes van a sentir o qué es lo que va a sentir el paciente? Que el auxiliar auditivo ya no le va a dar suficiente, dificultad para hablar por teléfono, dificultad para comprender las conversaciones, que a veces dejan de asistir a eventos sociales porque ya no pueden escuchar bien y pedir con frecuencia que se les repitan las frases. Entonces, ¿qué es un implante coclear? En este video, es un video de coclear, lo que vemos y lo que estamos describiendo aquí es cómo funciona el implante coclear. El implante coclear tiene dos componentes. El componente externo que vemos aquí, que puede ser un canso o puede ser uno que va detrás del oído, y es un aparato que capta el sonido y lo convierte en electricidad en la parte interna. Esta electricidad viaja a través del electrodo y nosotros en una cirugía metemos este electrodo al caracolito, a la cóclea. Y entonces estamos estimulando de manera eléctrica directamente al nervio para que el nervio pueda llevar la información del oído hacia el cerebro. Esto es un implante coclear. Entonces, el implante coclear es un dispositivo que tiene una parte externa y una parte interna, y la parte interna va a transmitir el sonido en forma de electricidad directo en el caracol, directo en la cóclea. Y con esto vamos a mejorar la audición. Este implante entonces tiene dos componentes, el interno y el externo. El interno, que es el que vemos aquí abajo de la pantalla, es un dispositivo que va a tener un imán y el imán se va a fijar a la parte externa, que va a quedar por fuera del cuero cabelludo y se va a pegar con un imán. Y entonces tenemos el componente interno que va a recibir la información del componente externo. El componente externo tiene micrófonos, cambia la información a electricidad, la pasa al implante y nosotros a través de una cirugía, abriendo por detrás de la oreja, como lo vimos en el video, vamos a hacer un abordaje para poder llegar al caracolito y vamos fresando en el hueso, por debajo del cerebro, por atrás del drenaje de las venas del cerebro, junto al nervio que da la movilidad de la cara, que es el nervio facial, y junto al nervio que da el gusto, que es la cuerda del tímpano. Aquí nosotros fresamos hasta encontrar una apertura, que es la ventana redonda, por donde vamos a poder introducir el set de electrodos del implante coclear. Como lo están viendo aquí en pantalla, nosotros ponemos el implante e introducimos estos electrodos al caracolito, a la cóclea, para poder estimular de manera directa al nervio y así poder brincarnos este defecto de las células ciliadas y poder llevar una información adecuada y eficiente hacia el cerebro. Esta es una cirugía que tiene riesgos, como cualquier cirugía, pero realmente los riesgos son menores
y los beneficios son muy altos. Los riesgos, pues, es que algo dentro de estas estructuras que vamos tocando y explorando puede haber algún daño. Pero al final del día son oídos que son sanos, no tienen infecciones, son oídos que han ido creciendo con el tiempo y tienen una cóclea bien formada. Entonces es una cirugía de bajo riesgo, nos llevamos de 3 a 5 horas. ¿Qué es lo que vemos entonces en pacientes que tienen Usher tipo 1, que son candidatos que por lo general les va muy bien con el implante coclear? ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad cognitiva y al final del día, cuando se les pone el implante, la gran parte de ellos desarrollan un muy buen lenguaje oral. En Usher tipo 2 vemos que desarrollan lenguaje durante la infancia y después, en algún momento de la vida, puede que los auxiliares auditivos ya no sean suficientes, que sean poco efectivos. Al ser poco efectivos es cuando sugerimos el cambio al implante coclear para comprender mejor el lenguaje. Y en Usher tipo 3 también puede haber resultados variables y es importante aquí personalizar la orientación a estos pacientes. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta gráfica? Es una gráfica donde se evalúa el rendimiento de los implantes cocleares en pacientes con Usher, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 1, los niños que fueron implantados menores de 7 años tienen una gran comprensión del lenguaje, casi llegan entre el 80 y el 100%. En pacientes de Usher tipo 2 también tienen un muy buen rendimiento. Y en Usher tipo 3 tenemos un rendimiento más variable. Y aquí en este estudio también se evaluó qué era mejor, si hacer una cirugía de los dos oídos al mismo tiempo, que se llama simultánea, o hacer un oído primero y después el otro. Y los resultados muestran que es mejor hacer una cirugía simultánea, son los dos oídos al mismo tiempo. ¿Cuál es el rendimiento de los implantes cocleares? Para comprensión de conversaciones en grupos pequeños con auxiliares auditivos, obviamente esto en personas que ya están dentro de la candidatura de una hipoacusia severo profunda, una comprensión del 8% en grupos pequeños, y si hacemos un cambio a un implante y un auxiliar, esto sube hasta casi el 80%. Y si hablamos de la comprensión del lenguaje por teléfono, vemos que de un 6% con dos auxiliares auditivos sube a un 71% con un implante coclear. Entonces, realmente el rendimiento de los implantes cocleares en personas cuyos cilios ya no funcionan es muy bueno. Es importante que cada oído se tiene que evaluar de manera independiente. Es decir, si un oído cumple con criterios para implante y el otro todavía no, podemos poner un implante en un oído y seguir con el auxiliar auditivo en el otro oído. ¿Por qué es importante tener dos oídos funcionando en lugar de uno? Específicamente es muy bueno para todas las personas, pero como dije en mi primera diapositiva, las personas que tienen un menor rendimiento visual van a depender más de la audición. Entonces es muy importante localizar los sonidos, ¿ok? Y esto solo lo podemos hacer con dos oídos funcionales, escuchar mejor en ruido, reduce los riesgos de caídas porque uno está más consciente de la parte ambiental, es menor riesgos de accidentes en la calle o en la vía pública, y esto se traduce con menos visitas a urgencias en la población, ¿no? Y obviamente, pues una mejor comprensión del lenguaje. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los pacientes? Pues generalmente es ¿qué va a pasar? Me van a meter un cable al caracol y me voy a quedar sin audición. Sí, la audición puede bajar o se puede mantener igual, pero la ganancia de tener una estimulación eléctrica cuando estos cilios no funcionan es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Riesgos de electricidad en el cerebro es un mito más que una realidad, ¿no? ¿Y la escucha será electrónica? Pues sí, al principio va a ser electrónica y luego el cerebro se adapta y hace esta unión entre la audición actual con los recuerdos y logramos tener una audición muy, muy, muy eficiente.
¿Por qué mejorar la audición? Bueno, creo que es para tener una mayor participación social, una mejor calidad de vida, mejor comunicación, menor riesgo de deterioro cognitivo, tener acceso a más educación y más empleos. El, el poner o el indagar o el vivir con un implante coclear es un abordaje multidisciplinario. Necesitamos de muchas personas que sean parte del equipo para pacientes cuya audición es baja y pacientes cuya audición es baja y su visión también es baja, es decir, pacientes con Usher. Mientras más personas trabajemos en equipo, mejores resultados vamos a poder dar porque vamos a personalizar la medicina. Entonces, esto es un abordaje para niños, esto es un abordaje para adultos y para adultos mayores, ¿no? Los implantes cocleares son una muy buena opción para cualquier persona que lo necesite, sin importar la edad. El impacto de esto es por cada dólar que una persona invierte en audición, va a tener $14 de retorno de inversión, es decir, de beneficio a lo largo del tiempo. Entonces hay que ver el cambio de tecnología como una inversión para la vida, ¿ok? No como un gasto, sino como una inversión. Para cáncer, por ejemplo, es $2 por cada dólar invertido. Entonces vean la diferencia. El impacto en salud mental es muy importante, nos ayuda a tener una mejor memoria de trabajo, memoria a corto plazo. El impacto social y en servicio de salud lo presenté hace ratito, pero bueno, es justo una menor necesidad de servicios médicos, de urgencias, de tener más recetas sobre medicación, mayor participación social y sobre todo más autonomía y menos caídas. Entonces, ¿cuándo ir por un implante coclear? Cuando estas pelitos, estos cilios ya no funcionan, ¿ok? Cuando ya no son suficientes estos cilios y ya no es suficiente el auxiliar auditivo. ¿Cómo lo vamos a saber? La regla del 60-60 y porque ustedes van a vivir que el rendimiento del auxiliar ya no es suficiente. Es una cirugía segura, nos ayuda a restaurar la audición y hay que ver cada oído de manera independiente y cada caso es único y necesita un abordaje especial. Es una inversión para la vida. Y es una muy buena opción para todos los tipos de Usher. Aprovecho un segundo más para darle agradecimiento a todo el fantástico equipo con el que trabajo. Sin ellos no sería posible todo lo que hemos alcanzado. Y también agradecerle a todas las familias y a los pacientes que confían en nosotros, han confiado y a los que van a confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos de contacto.